¿Alguna vez has sentido que sanar emocionalmente es un camino lleno de obstáculos? La Biblia nos enseña que cuando nos alineamos con el propósito de Dios y aprendemos a vernos con la misma gracia con la que Él nos ve, la restauración fluye sin barreras. En Marcos 12:31, Jesús nos manda: ama a tu prójimo como a ti mismo. Este mandato revela un principio poderoso. Solo cuando nos damos el valor que Dios nos da, podemos vivir en plenitud y permitir que su sanidad transforme nuestras heridas. Hoy exploraremos cómo priorizarnos espiritualmente no es un acto de egoísmo, sino un paso fundamental hacia una vida sana y abundante en Cristo. Si alguna vez te has sentido atrapado en el dolor, sin saber cómo avanzar, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios puede restaurar tu corazón y darte una nueva esperanza? La sanación emocional no es un destino al que llegamos de la noche a la mañana, sino un proceso que comienza en el momento en que entendemos quiénes somos en Dios. Muchas personas pasan años atrapadas en el dolor, buscando respuestas en lugares equivocados, preguntándose por qué no logran encontrar paz, sin darse cuenta de que el primer paso hacia la verdadera restauración es reconocer la identidad que Dios les ha dado. La Biblia nos dice en Salmos 139:14: te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Sin embargo, ¿cuántas veces vivimos como si esta verdad no aplicara para nosotros? Nos vemos a través de las heridas del pasado, de los errores cometidos, de las palabras que otros dijeron sobre nosotros, en lugar de vernos con los ojos de nuestro Creador. Y ahí comienza el problema. ¿Cómo podemos sanar si no creemos que somos dignos de ser restaurados? El enemigo sabe que si logra distorsionar la imagen que tienes de ti mismo, puede mantenerte atrapado en el sufrimiento. Desde el principio, Satanás ha utilizado la mentira como su arma principal. En el Edén, su estrategia con Eva no fue otra que sembrar la duda en su identidad. ¿De veras Dios les dijo? Génesis 3:1. La serpiente no atacó su capacidad, su belleza o su intelecto, atacó su percepción de la verdad. Y hasta hoy sigue haciendo lo mismo. Nos susurra que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos ser amados, que lo que hicimos en el pasado nos descalifica para recibir la gracia de Dios. Y cuando creemos esas mentiras, nos convertimos en prisioneros de una identidad falsa que nos impide avanzar. Pero Dios nos ha dado una verdad diferente, una que está sellada en su palabra. En Jeremías 1:5, Él dice: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Esto significa que antes de que el mundo te etiquetara con sus juicios, antes de que el dolor intentara definirte, ya Dios te había dado un propósito. Y lo más increíble es que su plan para ti no cambia basado en lo que has vivido, sino que permanece intacto. El problema es que muchas veces preferimos escuchar la voz de nuestras heridas en lugar de la voz de Dios. Nos aferramos a las palabras de quienes nos rechazaron, nos lastimaron o nos minimizaron. Y sin darnos cuenta, comenzamos a vivir conforme a esas creencias. Pero Jesús vino precisamente a romper esas cadenas. En Juan 8:32 nos dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La sanación emocional no ocurre simplemente con el paso del tiempo. El tiempo no sana heridas, Dios lo hace. Y lo hace cuando decidimos alinear nuestra percepción con la suya. En la Biblia encontramos la historia de Gedeón, un hombre que se veía a sí mismo como el más insignificante de su familia y el menos capacitado para cualquier propósito mayor. Cuando el ángel del Señor se le apareció, le llamó guerrero valiente, Jueces 6:12, aunque en ese momento Gedeón no se sentía así. ¿Cuántas veces Dios nos llama de una manera, pero nosotros insistimos en definirnos por nuestra debilidad? Gedeón tuvo que pasar por un proceso de transformación interna.
antes de poder caminar en la identidad que Dios ya había declarado sobre él. Lo mismo sucede con nosotros. Si no vemos quiénes somos en Dios, nunca podremos experimentar la plenitud de su restauración. Muchas personas piensan que la sanidad emocional es simplemente dejar de sentir dolor, pero en realidad es aprender a vivir desde la verdad de Dios y no desde nuestras heridas. Cuando Jesús sanaba a las personas, no solo restauraba su cuerpo, sino que también les devolvía su identidad. En Marcos 5, una mujer que llevaba 12 años sufriendo de una enfermedad incurable se acercó a Jesús con la esperanza de ser sanada. Ella pensaba que solo necesitaba tocar su manto para recibir la sanidad física, pero Jesús le dio algo más grande: restauró su identidad. No la llamó enferma ni impura, como la sociedad la había etiquetado, sino que la llamó hija. Marcos 5:34. En ese momento, ella no solo fue sanada físicamente, sino que su identidad fue restaurada. ¿Cuántas veces buscamos la sanación solo para aliviar el dolor momentáneo, pero seguimos cargando la vergüenza de lo que vivimos? Jesús no quiere solo aliviarte, quiere transformarte. No quiere solo sanar tu herida, quiere devolverte la identidad que perdiste en medio del sufrimiento. Pero esto solo ocurre cuando decidimos creer lo que Dios dice sobre nosotros y dejamos de definirnos por lo que otros han dicho. El problema es que muchas veces queremos recibir la sanidad, pero seguimos aferrados a la identidad equivocada. Es como si alguien recibiera un nuevo nombre legalmente, pero insistiera en seguir usando el viejo. No importa cuántas veces Dios te llame su hijo, si sigues identificándote como rechazado, indigno o fracasado, nunca experimentarás la sanación completa. En 2 Corintios 5:17 nos dice: si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Esto significa que no eres lo que te hicieron, no eres lo que te pasó, no eres el error que cometiste. Eres lo que Dios dice que eres. Cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió y se escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Mateo 3:17. Y lo más impactante es que en ese momento Jesús aún no había realizado ningún milagro ni predicado ningún sermón. Es decir, el amor del Padre no estaba basado en lo que hacía, sino en quién era. Cuánto más nosotros debemos entender que nuestro valor no depende de lo que logramos o fallamos, sino de la identidad que Dios nos ha dado. El enemigo intentará hacernos creer que nuestra identidad está definida por nuestras heridas, pero Dios nos recuerda que fuimos creados para mucho más. Nuestra sanidad comienza cuando decidimos alinearnos con lo que Él dice. En Isaías 43:1 el Señor dice: no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y esa es la clave para comenzar el proceso de sanación: reconocer a quién pertenecemos. No al dolor, no al rechazo, no al fracaso, sino a Dios. Si pasas la vida esperando que las circunstancias externas cambien antes de empezar a sanar, estarás atrapado para siempre. La sanidad no viene cuando todo a tu alrededor mejora, sino cuando decides cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Jesús ya hizo el trabajo más difícil. Ya llevó tu dolor, ya restauró tu identidad. Ahora te toca a ti caminar en esa verdad. No importa cuánto hayas sufrido, cuántas veces te hayan rechazado o cuánto te haya costado creer en tu valor. Hoy Dios te está llamando a verte como Él te ve. Cuando comienzas a priorizar esa verdad en tu vida, la sanación fluye sin barreras. No porque el pasado desaparezca, sino porque deja de definirte. Y cuando te ves como Dios te ve, nada ni nadie puede detener la restauración que Él quiere traer a tu vida. El amor propio ha sido malinterpretado en muchas ocasiones, pero la palabra de Dios es clara al respecto. No se trata de un amor egocéntrico o desmedido, sino de una responsabilidad espiritual. Jesús mismo enseñó: ama a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:31.
Este mandamiento encierra un principio que no se puede ignorar. Si la base del amor hacia los demás es el amor hacia uno mismo, entonces descuidar la propia vida, desvalorizarse o ignorar el bienestar personal es una transgresión directa a este principio. Es imposible dar lo que no se tiene. Muchos luchan por demostrar amor y servicio a los demás, pero viven en un estado de desgaste emocional, físico y espiritual porque han olvidado cuidar su propia alma. Dios no diseñó al ser humano para vivir en un constante sacrificio que anule su esencia, sino para reflejar su gloria en plenitud. Cuando Jesús vino a la tierra, dio ejemplo de lo que significa priorizarse en el sentido correcto. Aunque su misión era redimir al mundo, entendió la importancia de apartarse, descansar y fortalecer su espíritu antes de continuar con su labor. En varias ocasiones se retiró a lugares solitarios para orar, alejándose incluso de las multitudes que lo seguían. Lucas 5:16. No porque su propósito fuera menos importante, sino porque sabía que solo fortaleciéndose en la presencia del Padre podía cumplirlo de manera efectiva. Sin comunión con Dios, el desgaste es inevitable, la carga se vuelve insoportable, el amor se agota y el servicio pierde su esencia. La enseñanza de Jesús contrasta con la mentalidad de muchas personas que creen que vivir para los demás implica descuidarse a sí mismas. La Escritura no respalda esta idea. En Efesios 5:29 se declara: porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Aquí se establece un principio fundamental. El autocuidado no es un acto egoísta, sino una manifestación del amor divino en la vida de cada persona. Un corazón sano puede amar con generosidad, una mente clara puede tomar decisiones sabias y un espíritu fortalecido puede guiar a otros con integridad. Cuando se olvida este principio, se corre el riesgo de caer en un agotamiento extremo que no solo afecta la vida personal, sino que repercute en todas las áreas. Moisés es un claro ejemplo de ello. Como líder del pueblo de Israel, se esforzaba por resolver cada problema, atender cada necesidad y juzgar cada asunto, hasta el punto de que su suegro Jetro tuvo que advertirle: no está bien lo que haces, te agotarás por completo, y también esta gente que está contigo. El trabajo es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo tú solo. Éxodo 18, 17 y 18. Este consejo no solo salvó a Moisés de un desgaste innecesario, sino que permitió que el pueblo recibiera una mejor guía. La enseñanza es clara. Quienes llevan grandes responsabilidades, ya sea en el hogar, en el trabajo o en el ministerio, deben aprender a establecer límites. No se puede asumir todo sin consecuencias. La fatiga no es una prueba de fidelidad, ni el sacrificio constante es señal de espiritualidad. El mismo Dios que llama a servir, también llama a descansar. En Mateo 11:28, Jesús extiende una invitación: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esta es una promesa que muchos ignoran, porque han sido condicionados a pensar que cuidar de sí mismos es un acto de desobediencia. Sin embargo, ignorar esta instrucción no fortalece el espíritu, sino que lo debilita. El descanso no solo es físico, sino también emocional y espiritual. La preocupación constante, la carga de responsabilidades que no fueron asignadas por Dios y la incapacidad de decir no generan un agotamiento profundo que impide disfrutar de la vida en plenitud. Marta y María ejemplifican esta realidad. Mientras Marta estaba preocupada con los quehaceres, María se sentó a los pies de Jesús para escuchar su enseñanza. Cuando Marta se quejó, Jesús respondió: Marta, Marta, estás preocupada y afanada por muchas cosas, pero solo una es necesaria.
Lucas 10:41, 42. La lección no está en descuidar las responsabilidades, sino en entender que no todas las preocupaciones son necesarias. Priorizarse implica reconocer qué batallas han sido asignadas por Dios y cuáles son cargas autoimpuestas. Muchas personas viven bajo la presión de expectativas externas, tratando de cumplir con demandas que Dios nunca les pidió que asumieran. En Gálatas 1:10, el apóstol Pablo plantea una pregunta decisiva: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este versículo confronta la idea de vivir para complacer a los demás a costa del bienestar propio. Dios no llama a nadie a sacrificar su paz para cumplir con estándares humanos. Cuando se entiende esto, la sanación emocional fluye de manera natural. Dejar de vivir según la aprobación ajena libera el corazón de una carga innecesaria. La identidad se afirma en Cristo y no en la validación externa. El amor propio se convierte en una expresión del amor de Dios, porque se basa en su verdad y no en opiniones fluctuantes. Proverbios 4:23 advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si el corazón está desgastado por el agotamiento, la culpa o el deseo de aceptación, la vida misma se ve afectada. Jesús enseñó sobre el amor en su forma más pura, y dentro de esa enseñanza está la necesidad de entender que cada persona es valiosa a los ojos de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz no solo fue por la salvación del mundo, sino por cada individuo en particular. No hay justificación para vivir una vida en la que el cuidado personal sea ignorado o minimizado. La misma gracia que se extiende a los demás debe ser aplicada en la vida propia. Cada enseñanza bíblica relacionada con el amor, el descanso y la identidad en Cristo apunta a un mismo principio. Priorizarse no es egoísmo, sino obediencia. El verdadero amor fluye desde un corazón restaurado, y la sanación emocional no ocurre cuando se vive en un estado de constante desgaste, sino cuando se permite que la verdad de Dios transforme la manera en que se vive y se percibe la propia vida. El corazón humano no fue diseñado para cargar pesos que solo Dios puede llevar. Muchas personas viven bajo una opresión constante, sintiendo que deben resolver cada problema, sostener cada relación y enfrentar cada lucha con sus propias fuerzas. La fatiga emocional se convierte en un estado normal, al punto en que el agotamiento deja de percibirse como una señal de advertencia y se acepta como parte de la vida. Sin embargo, la Escritura nos revela que Dios nunca quiso que sus hijos caminaran con una carga que los doblegue. En Mateo 11:28, Jesús dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Estas palabras no son una sugerencia, sino una invitación clara a soltar lo que el alma no fue creada para soportar. La falta de sanidad emocional está estrechamente ligada a la tendencia de aferrarse a preocupaciones y dolores que deberían haber sido entregados a Dios hace mucho tiempo. La historia del pueblo de Israel en el desierto refleja esta realidad. A pesar de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, continuaban cargando una mentalidad de opresión. Se quejaban de la falta de comida, del calor y de la incertidumbre, olvidando que Dios había prometido guiarlos y sostenerlos. En Números 11:14, Moisés expresó su desesperación diciendo: no puedo llevar a todo este pueblo yo solo. La carga me es demasiado pesada. Su agotamiento no provenía de la falta de recursos, sino de asumir un peso que solo Dios podía manejar. Cada preocupación retenida es una barrera para la sanación emocional. La ansiedad por el futuro, la culpa por el pasado y el temor al rechazo son cargas que atan el alma y desgastan el espíritu. En 1 Pedro 5:7,
la Escritura instruye: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. La dependencia de Dios no es un acto de debilidad, sino de fe. No es resignación, sino confianza en que el Padre Celestial tiene el control. Sin embargo, muchas personas luchan con la idea de soltar sus cargas porque han aprendido a encontrar identidad en el sufrimiento. Se sienten responsables de todo lo que sucede a su alrededor, como si su valor estuviera definido por la cantidad de problemas que logran soportar. En la Biblia, Marta ejemplifica esta actitud. Mientras Jesús estaba en su casa, ella se ocupaba en los quehaceres, preocupada por cada detalle. Su enfoque no estaba en la presencia de Cristo, sino en la responsabilidad que creía tener. En Lucas 10, 41, 42, Jesús le dijo: Marta, Marta, estás preocupada y afanada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. La diferencia entre ambas no estaba en la cantidad de trabajo que realizaban, sino en su disposición a soltar la preocupación y priorizar lo verdaderamente importante. Quienes cargan con lo que no les corresponde terminan atrapados en un ciclo de desgaste. La amargura se instala en el corazón cuando se siente que el esfuerzo no es reconocido. La frustración crece cuando los resultados no se ven reflejados de inmediato. El resentimiento se acumula cuando se espera que otros valoren sacrificios que nunca fueron necesarios. La Biblia advierte sobre este peligro en Hebreos 12:15. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause problemas, y con ella muchos sean contaminados. La amargura no es solo un sentimiento pasajero, sino una barrera que impide la sanación. Dios no pide a nadie que lleve lo que Él ya resolvió en la cruz. En Isaías 53, 4, 5 la Escritura declara: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Por sus heridas fuimos sanados. Sin embargo, el ser humano insiste en aferrarse a heridas que Cristo ya pagó. La culpa, el remordimiento y la sensación de insuficiencia son cadenas que solo se rompen cuando se decide confiar en la obra redentora de Jesús. No hay libertad en quien se aferra a lo que Dios ya pidió que fuera entregado. Saúl es un ejemplo de alguien que no supo soltar lo que no le correspondía. Cuando Dios lo eligió como rey, recibió una asignación clara. Sin embargo, en su afán de controlar y demostrar poder, tomó decisiones que no le fueron encomendadas. En 1 Samuel 13, al ver que Samuel tardaba en llegar, ofreció el sacrificio que solo el profeta debía presentar. Su deseo de manejar la situación sin depender de Dios lo llevó a su caída. La desobediencia de Saúl no fue solo un error puntual, sino un reflejo de su incapacidad para confiar en el Señor. Soltar el control no significa irresponsabilidad, sino reconocer que hay batallas que solo Dios puede pelear. En Éxodo 14:14, cuando los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, Moisés declaró: el Señor peleará por ustedes, ustedes quédense quietos. La solución no estaba en hacer más esfuerzo, sino en confiar. Sin embargo, la mentalidad humana tiende a resistirse a la quietud. Se siente que, si no se lucha constantemente, todo se derrumbará. Esta es la raíz de muchos conflictos emocionales: el miedo al fracaso, la desesperación por controlar cada detalle y la incapacidad de descansar en Dios se convierten en obstáculos para experimentar la paz que Él promete. En Filipenses 4, 6 o 7, Pablo escribe: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz que Dios da no depende de la ausencia de problemas, sino de la confianza en que Él tiene el control.
La verdadera sanación emocional ocurre cuando se elige soltar cada carga y descansar en esa verdad. La fe no se mide por la cantidad de problemas que se logran enfrentar, sino por la disposición de entregarlos a Dios. Jesús enseñó en Mateo 6, 25, 26. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? La confianza en Dios libera el alma del peso innecesario. Aferrarse a lo que no se puede cambiar es una de las mayores barreras para la restauración. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta declaración revela un principio fundamental. La sanidad emocional no proviene de la autosuficiencia, sino de la dependencia de Dios. La fuerza humana tiene límites, pero la gracia divina es infinita. Las cargas emocionales solo pueden soltarse cuando se reconoce que Dios es quien tiene la última palabra. No hay sanación para quien se aferra a lo que le lastima. No hay paz para quien insiste en llevar lo que no fue llamado a cargar. No hay plenitud para quien intenta resolver en sus fuerzas lo que solo Dios puede restaurar. En Isaías 41:10, el Señor declara: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. La verdadera sanidad llega cuando se toma la decisión de confiar y dejar en las manos de Dios todo aquello que impide avanzar. El perdón es una de las decisiones más difíciles, pero también una de las más poderosas. No hay sanación emocional completa sin él. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha mostrado que el perdón no es una opción, sino un mandato que libera. En Efesios 4:31-32 se declara con claridad: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este llamado no es solo un acto de obediencia, sino una puerta que abre el alma a la restauración. La falta de perdón es una cadena que impide avanzar. Muchos creen que al retener el resentimiento tienen algún tipo de control, pero en realidad es todo lo contrario. La persona que no perdona no retiene poder sobre el otro, sino que se convierte en prisionera de su propio dolor. Jesús, al enseñar sobre este tema, dejó claro que el perdón no solo es una respuesta al daño recibido, sino una manifestación de la naturaleza divina en la vida del creyente. En Mateo 6, 14, 15 advierte: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. El alma que guarda rencor se llena de un peso que impide recibir la plenitud de Dios. No se puede avanzar mientras el corazón esté atado al pasado. La historia de José es una muestra clara de esto. Fue traicionado, vendido y olvidado por sus propios hermanos. En circunstancias normales, el odio y la venganza habrían sido su respuesta natural. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de enfrentarse a quienes le hicieron daño, su reacción no fue castigo, sino gracia. En Génesis 50:20 les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Su sanidad no vino cuando alcanzó el poder en Egipto, sino cuando decidió ver su historia desde la perspectiva de Dios. La falta de perdón es un veneno que afecta no solo a quien lo retiene, sino a todo su entorno. En Hebreos 12:15 se advierte: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause problemas,
y con ella muchos sean contaminados. La amargura no se queda estancada, sino que se propaga. Un corazón herido que no se rinde al perdón terminará afectando sus relaciones, su forma de ver la vida y su conexión con Dios. El perdón no minimiza el daño ni justifica el pecado ajeno, pero sí libera de la carga de seguir atado a ese dolor. Dios es el único juez justo y tratar de tomar en las manos la justicia que solo le pertenece a Él es una lucha inútil. En Romanos 12:19 está escrito: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cada herida no resuelta se convierte en un obstáculo para la paz, pero cuando se entrega el derecho de hacer justicia en manos de Dios, la restauración se vuelve posible. El perdón es una de las pruebas más grandes de fe. Creer que Dios puede sanar, restaurar y hacer justicia es un acto de confianza. Cuando Jesús estaba en la cruz, su respuesta no fue el juicio inmediato, sino la intercesión. En Lucas 23:34 dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si alguien tenía derecho a retener el perdón, era él. Fue traicionado, golpeado, escupido y crucificado sin razón. Sin embargo, eligió la gracia sobre la venganza. Su amor no se vio limitado por el dolor que sufrió. La falta de perdón no solo esclaviza el alma, sino que también afecta el cuerpo y la mente. La ansiedad, la angustia y el resentimiento consumen energía emocional y pueden llevar a enfermedades físicas. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. La salud integral no solo depende del cuidado físico, sino de la liberación de todo lo que oprime el corazón. No es posible tener una vida plena si el interior está cargado de heridas no resueltas. En muchas ocasiones, el perdón más difícil es el que se debe dar a uno mismo. Cargar con la culpa del pasado, revivir los errores y vivir bajo condenación es un obstáculo que impide avanzar. En 1 Juan 1:9 está la promesa de redención. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La gracia de Dios no es limitada ni parcial. Su perdón es absoluto. Pero muchas veces la mente se aferra al error como si el castigo fuera una forma de redención. El enemigo busca mantener a las personas atrapadas en la culpa. Su estrategia desde el principio ha sido acusar y hacer creer que el perdón de Dios no es suficiente. En Apocalipsis 12:10 se le describe como el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Sin embargo, la palabra de Dios es clara: en Cristo hay nueva vida. En 2 Corintios 5:17 se declara: si alguno está en Cristo es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Dios no llama a sus hijos a vivir atados a su pasado. Su deseo es la restauración completa. En Isaías 1:18 dice: aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, como lana quedarán. No hay pecado que su gracia no pueda redimir, no hay error que su amor no pueda sanar. El acto de perdonar es un reflejo del carácter de Dios en la vida de una persona. En Colosenses 3:13 se da una instrucción clara: sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. No es un llamado basado en la emoción, sino en la obediencia. Perdonar no siempre se siente bien al principio, pero es un acto de fe que libera el alma. La sanación emocional no puede completarse sin la decisión de dejar ir aquello que mantiene el corazón en cautiverio. El pasado no se puede cambiar, pero la respuesta ante él sí. La diferencia entre una vida llena de paz y una vida cargada de dolor está en la disposición de soltar el resentimiento. En Salmos 34:18 se da una promesa para los quebrantados. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido.
El camino hacia la libertad no es fácil, pero es necesario. En Mateo 18, 21, 22, Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar, y su respuesta fue: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Este número no es una limitación literal, sino una enseñanza sobre el corazón del perdón. No se trata de contar cuántas veces se ha otorgado gracia, sino de vivir en un estado de perdón continuo. Dios no diseñó al ser humano para cargar rencores ni para vivir con heridas abiertas. Su deseo es la restauración completa. En Jeremías 30:17 promete: yo te devolveré la salud y sanaré tus heridas, declara el Señor. No hay herida demasiado profunda para su gracia, no hay dolor que Él no pueda redimir. La sanidad comienza cuando se elige el perdón sobre el resentimiento, la gracia sobre la amargura y la restauración sobre la venganza. El alma que decide soltar lo que le lastima es el alma que encuentra verdadera paz. Las relaciones que rodean la vida de una persona tienen un impacto profundo en su bienestar emocional y espiritual. La Biblia advierte que la compañía influye en el destino de cada individuo, porque el corazón humano es moldeado por aquello a lo que se expone constantemente. En Proverbios 13:20 está escrito: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Este principio revela que el entorno en el que se desarrolla una persona puede ser un canal de sanidad o un obstáculo que impida avanzar. No se puede caminar en dirección a la restauración si los vínculos más cercanos arrastran al sufrimiento, a la duda o a la desesperanza. Jesús, al llamar a sus discípulos, no lo hizo al azar. Sabía que la comunidad con la que se rodearía en su ministerio era clave para la misión que llevaría a cabo. No se aisló del mundo, pero sí estableció límites sobre quienes formarían parte de su círculo más íntimo. Enseñó en el templo, caminó entre las multitudes, sanó a los enfermos y compartió con pecadores, pero en su momento de mayor angustia solo llevó a Pedro, Jacobo y Juan al monte para orar. Mateo 26:37. Esta elección no fue casualidad, sino una demostración de que no todos pueden ocupar el mismo lugar en la vida de una persona. El corazón es vulnerable a las influencias externas, y lo que se permite entrar en él determina la fortaleza con la que se enfrenta la vida. La historia de Sansón refleja lo peligroso que es rodearse de personas que desvían del propósito divino. Desde su nacimiento fue apartado para un propósito específico, pero sus relaciones lo llevaron a una ruina que pudo haber sido evitada. En Jueces 16, la influencia de Dalila fue el factor que lo condujo a perder la fuerza que Dios le había dado. No fue la falta de poder lo que lo derrotó, sino la confianza puesta en la persona equivocada. El enemigo sabe que la mejor forma de desviar a alguien de su propósito es a través de sus conexiones. Un corazón herido puede aferrarse a relaciones que alimentan la inseguridad y el dolor, en lugar de aquellas que edifican y fortalecen la fe. Pablo, al escribir a los Corintios, advirtió: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Esta advertencia no se refiere únicamente a la inmoralidad, sino a cualquier influencia que aleje del diseño divino. No todas las relaciones son saludables y la incapacidad de reconocer cuándo es necesario alejarse puede convertirse en una barrera para la sanación. El pueblo de Israel experimentó en numerosas ocasiones las consecuencias de asociarse con quienes no compartían su fe. En el Antiguo Testamento, cada vez que hicieron alianzas con naciones que no seguían al Dios verdadero, terminaron en idolatría, opresión o esclavitud. En 2 Reyes 17:15 se describe cómo rechazaron los estatutos del Señor para imitar las prácticas de las naciones que los rodeaban, lo que los llevó a su destrucción. La influencia del entorno nunca es neutral. Puede ser un medio para el crecimiento espiritual o una trampa que atrapa en el mismo ciclo de sufrimiento.
Dios nunca diseñó al ser humano para caminar solo, pero tampoco para estar rodeado de vínculos que destruyen su paz. En Eclesiastés 4, 9, 10 se afirma: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Esta verdad resalta la importancia de relaciones que edifiquen, pero también señala la realidad de que no todas las conexiones son un apoyo en tiempos de dificultad. El corazón que busca sanación no puede permanecer en entornos que perpetúan el dolor. Jesús enseñó que cuando una casa no está dispuesta a recibir la paz, se debe sacudir el polvo de los pies y seguir adelante. Mateo 10, 14. Esta enseñanza revela que no toda conexión debe mantenerse a toda costa. Hay momentos en los que la sanación requiere soltar relaciones que drenan, que alejan de Dios o que alimentan heridas en lugar de sanarlas. Los discípulos de Jesús no eran perfectos, pero estaban unidos por una misma fe y un mismo propósito. La restauración florece cuando se camina junto a personas que refuerzan la verdad de Dios, que alientan en la dificultad y que sostienen en la debilidad. En Hebreos 10, 24, 25 se exhorta: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. La comunidad en la que se invierte tiempo tiene el poder de fortalecer o debilitar la fe. El rey David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, sufrió por las consecuencias de rodearse de personas equivocadas. Su pecado con Betsabé no ocurrió en un vacío, sino que estuvo influenciado por la ausencia de consejeros piadosos que lo confrontaran antes de caer. Sin embargo, cuando el profeta Natán lo confrontó, pudo ver su error y arrepentirse. 2 Samuel 12, 1, 13. Las relaciones correctas tienen el poder de redirigir el camino cuando se está desviando. El crecimiento espiritual y la sanación emocional no pueden darse en un ambiente que constantemente arrastra al dolor. La necesidad de aprobación puede llevar a mantener conexiones que solo traen desgaste. Jesús, al enviar a sus discípulos, les dijo que si eran rechazados en un lugar, debían seguir adelante. No les pidió que insistieran, que se aferraran o que intentaran forzar una relación con quienes no estaban dispuestos a recibir la verdad. Lucas 9:5. La restauración no siempre ocurre en los mismos espacios donde se experimentó el dolor. Abraham tuvo que dejar su tierra para entrar en la promesa de Dios. Génesis 12:1. Moisés tuvo que salir de Egipto antes de ser llamado a liberar al pueblo. Éxodo 3:10. Pablo tuvo que separarse de su antigua vida para convertirse en el apóstol que llevaría el evangelio a las naciones. Hechos 9:15 y 16. La sanación a menudo requiere salir de entornos que han sido tóxicos y confiar en que Dios proveerá nuevas relaciones que edifiquen y fortalezcan. El miedo a la soledad impide soltar vínculos dañinos. Sin embargo, en Isaías 41:10, Dios da una promesa clara: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. No es la compañía equivocada la que llena el alma, sino la presencia de Dios. La sanación real ocurre cuando se deja de buscar refugio en relaciones que debilitan y se empieza a confiar en que el Padre es suficiente. La fe no se fortalece en un ambiente donde se siembra duda constantemente. La paz no florece en un lugar donde reina el conflicto. La sanación no puede progresar en un entorno que refuerza el dolor. Dios diseñó el cuerpo de Cristo como una comunidad de apoyo mutuo, de exhortación y de amor genuino. En Gálatas 6:2 se nos llama a llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Este principio es una advertencia contra la autosuficiencia, pero también una invitación a rodearse de personas que edifican y fortalecen. No todas las relaciones son asignadas por Dios.
No todo vínculo está destinado a permanecer. La sabiduría está en discernir qué conexiones conducen a la restauración y cuáles se han convertido en un obstáculo para la paz. La sanidad fluye cuando se camina con personas que refuerzan la verdad de Dios, que oran en tiempos de dificultad y que sostienen en la debilidad. En Salmos 1:1 se establece un principio clave: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Dios llama a vivir en comunidad, pero no en cualquier comunidad. Llama a la unidad con quienes fortalecen la fe, con quienes construyen en lugar de destruir y con quienes reflejan su amor. La sanación emocional no ocurre en un ambiente que refuerza el dolor, sino en un espacio donde la verdad de Dios es el fundamento de cada relación. La sanación emocional no es un proceso que pueda completarse sin Dios en el centro. El ser humano ha intentado encontrar paz a través de muchas vías, pero ninguna ha sido suficiente. A lo largo de la historia, los esfuerzos por llenar el vacío del alma han fracasado cuando se han basado en la autosuficiencia. El verdadero descanso no viene de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Jesús dejó una promesa que revela esta verdad cuando dijo en Mateo 6:33: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este principio establece el orden en el que la restauración ocurre. Antes de que las heridas sanen, antes de que la paz se establezca, antes de que las cargas se alivian, Dios debe ocupar el primer lugar. La mente humana está llena de planes y estrategias, pero sin la guía de Dios, todo esfuerzo se vuelve limitado. En Proverbios 16:9 está escrito: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. No se puede caminar hacia la sanidad cuando el camino está construido sobre fuerzas humanas. La autosuficiencia es un obstáculo que impide recibir lo que solo Dios puede dar. A lo largo de la Escritura, cada persona que experimentó una restauración verdadera tuvo que rendirse a la dirección divina antes de ver un cambio en su vida. David, después de caer en pecado y experimentar las consecuencias de sus errores, entendió que su única esperanza estaba en Dios. En Salmos 51:10 clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Su restauración no comenzó cuando intentó justificar sus acciones, ni cuando trató de resolver las consecuencias por sí mismo, sino cuando reconoció que solo Dios podía transformar su interior. La sanación no es un evento externo, sino una obra que inicia desde dentro. La ansiedad y el temor se convierten en barreras cuando Dios no ocupa el lugar correcto. La preocupación por el futuro, el deseo de controlar cada detalle y la lucha por resolverlo todo con las propias fuerzas terminan agotando el alma. En Filipenses 4:6-7, Pablo enseñó una verdad que confronta esta tendencia. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz no viene del control, sino de la confianza. Cuando Dios es la prioridad, todo lo demás encuentra su lugar. María y Marta representan esta diferencia. Mientras Marta estaba preocupada y distraída con muchas tareas, María se sentó a los pies de Jesús y escuchó su enseñanza. Cuando Marta expresó su frustración, Jesús le respondió en Lucas 10:41-42: Marta, Marta, estás preocupada y afanada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. La sanidad emocional no ocurre en medio de la distracción, sino en la comunión con Dios. Las cargas emocionales no desaparecen por la fuerza de voluntad, sino en el lugar secreto donde la presencia de Dios transforma lo que el ser humano no puede cambiar. En Mateo 11:28-29, Jesús hace una invitación clara:
vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. No hay verdadera restauración fuera de esta dependencia. El pueblo de Israel pasó años vagando en el desierto porque su corazón no estaba alineado con Dios. La falta de dirección, el miedo y la constante queja los alejaban del propósito divino. En Deuteronomio 8:3, Moisés les recordó la razón por la que Dios permitió ese proceso. Te humilló, te hizo pasar hambre y luego te alimentó con maná, que ni tú ni tus antepasados habían conocido, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. La lección no estaba en la prueba, sino en la dependencia. Cuando el ser humano trata de sanar sin Dios, el proceso se vuelve interminable. Se buscan respuestas en soluciones temporales que no resuelven el problema de raíz. Se intenta llenar el vacío con distracciones, pero la inquietud regresa. Se lucha por encontrar sentido en lo que nunca fue diseñado para darlo. En Isaías 55:2, Dios confronta esta realidad. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno, y su alma se deleitará con la más rica comida. La plenitud no se encuentra en nada que este mundo pueda ofrecer. Jesús en su ministerio nunca prometió una vida sin dificultades, pero sí aseguró que su presencia sería suficiente. En Juan 16:33 declaró: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. La sanidad emocional no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está presente en medio de ellos. La restauración comienza cuando el alma deja de buscar fuera lo que solo se encuentra en la comunión con Él. Pedro caminó sobre el agua cuando mantuvo su mirada en Jesús, pero comenzó a hundirse cuando se enfocó en el viento y las olas. En Mateo 14:30-31, su clamor fue inmediato: Señor, sálvame. Jesús extendió su mano y lo sostuvo, pero le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La tormenta no desapareció de inmediato, pero la presencia de Cristo fue suficiente para sostenerlo. La fe no elimina los desafíos, pero sí transforma la forma en que se enfrentan. La restauración es un camino que solo se puede recorrer cuando Dios es la prioridad. No se puede caminar en sanidad mientras el corazón está dividido entre la autosuficiencia y la fe. En Santiago 1:6-7 se advierte: pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. No piense tal persona que recibirá cosa alguna del Señor. La estabilidad emocional no se encuentra en la ausencia de lucha, sino en la firmeza de la fe. El Espíritu Santo es el consolador que guía en el proceso de sanación. En Juan 14:26 Jesús declaró: pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. No es la propia sabiduría la que trae sanidad, sino la dirección de Dios a través de su Espíritu. Cada persona que ha sido transformada por la presencia de Dios ha tenido que tomar la decisión de rendirse completamente. En Romanos 12:2, Pablo exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La verdadera restauración no ocurre cuando las circunstancias cambian, sino cuando la mente es renovada por la verdad de Dios. Cuando se prioriza la relación con Dios, todo lo demás se alinea. Las heridas que parecían imposibles de sanar encuentran restauración. Las cargas que parecían insoportables se vuelven ligeras. El pasado deja de definir el presente y la esperanza se convierte en la base del futuro. En Jeremías 29:13, Dios hace una promesa inquebrantable: me buscarán y me encontrarán
cuando me busquen de todo corazón. La plenitud no es un destino lejano, sino una realidad accesible para quien decide hacer de Dios su prioridad. La sanación emocional fluye cuando el corazón se rinde a la voluntad divina. No es el tiempo el que sana, sino la presencia de Dios. No es el esfuerzo humano el que transforma, sino su gracia. No es la búsqueda de soluciones temporales lo que trae paz, sino la entrega total a aquel que diseñó el alma para encontrar descanso solo en Él. La sanación emocional es un reflejo del diseño divino que Dios estableció para sus hijos. No es un proceso accidental ni un resultado del tiempo, sino una manifestación de su gracia, obrando en aquellos que eligen caminar en su verdad. Desde el principio, Dios no creó al ser humano para vivir en constante sufrimiento, ni para arrastrar las heridas del pasado como una carga interminable. En Isaías 61:1 está escrito: El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y los prisioneros serán puestos en libertad. Esta promesa no es una esperanza lejana, sino una realidad que se manifiesta cuando se elige recibir la sanidad que Dios ya ha provisto. El alma humana fue diseñada para la libertad, no para estar atada a la culpa, el temor o el resentimiento, sino para vivir en la plenitud del propósito divino. La restauración no es solo la ausencia de dolor, sino la capacidad de experimentar la vida desde la verdad de Dios en lugar de las heridas del pasado. En 2 Corintios 3:17, la Escritura declara: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No se puede caminar en sanación mientras se permanezca encadenado a aquello que Dios ya ha llamado a soltar. La sanidad no es un evento aislado ni un destino al que se llega por accidente. Es una transformación que ocurre cuando la mente y el espíritu se alinean con lo que Dios ha dicho. La renovación es un principio fundamental en el proceso de restauración. Y en Romanos 12:2 se nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La mente es el campo de batalla donde se define si el alma vivirá en restauración o en esclavitud. El enemigo intenta mantener a las personas atrapadas en una identidad de dolor, pero Dios ofrece una identidad de victoria. En Apocalipsis 21:5, el Señor declara: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. La sanación no es una reparación superficial, sino una renovación completa. No se trata de regresar al estado anterior a la herida, sino de ser transformado en algo aún más fuerte y más alineado con el propósito divino. La plenitud de Dios no es una teoría, sino una experiencia disponible para aquellos que eligen caminar en obediencia. En Salmos 147:3 se nos recuerda: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Su sanidad no es parcial ni condicional, sino total y eterna. Sin embargo, requiere un corazón dispuesto a recibirla. Muchos desean la restauración, pero no están dispuestos a soltar aquello que impide que fluya. La vida abundante que Jesús prometió no es un concepto abstracto, sino una realidad alcanzable. En Juan 10:10, Él afirmó: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La sanidad no es solo dejar de sufrir, sino aprender a vivir desde la abundancia del reino de Dios. No se trata de un bienestar temporal, sino de una transformación interna que impacta cada área de la existencia. Dios no opera dentro de los límites humanos. Su capacidad de restaurar trasciende el entendimiento. En Efesios 3:20 se nos asegura: y a aquel que es poderoso para hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginar o pedir, según el poder que actúa en nosotros. La sanidad no es un esfuerzo individual,
sino una obra divina que sobrepasa cualquier expectativa. No hay herida tan profunda que su gracia no pueda alcanzar, ni historia tan rota que Él no pueda redimir. El alma restaurada no solo experimenta la paz de Dios, sino que se convierte en un canal de restauración para otros. En 2 Corintios 1, 3, 4 se nos enseña: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. La restauración no es solo un beneficio personal, sino un testimonio vivo del poder de Dios, obrando en quienes se rinden a Él. El propósito de Dios para cada vida no es el sufrimiento continuo, ni la resignación al dolor. En Jeremías 29:11, Él hace una declaración firme: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este propósito solo puede experimentarse cuando se decide caminar en la verdad y se deja atrás todo lo que ha impedido recibir la plenitud de su amor. No hay restauración sin entrega. La sanación emocional fluye en la medida en que se suelta el control y se permite que Dios haga su obra. En Mateo 16:25, Jesús estableció un principio esencial: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Aquel que intenta aferrarse a lo que cree que necesita, se priva de lo que Dios realmente tiene preparado. Pero aquel que confía plenamente en el Padre, descubre la verdadera vida. Dios es un Dios de restauración. No deja nada incompleto, no abandona lo que ha comenzado, no deja heridas abiertas. En Filipenses 1:6 se nos da una promesa firme: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Su sanidad no es momentánea, sino continua. Lo que Él ha iniciado lo llevará a término. La sanación emocional no es solo un deseo, sino una realidad disponible para quienes eligen priorizar su relación con Dios. En Isaías 26:3 se nos da una clave esencial: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no es un sentimiento fugaz, sino el resultado de una confianza absoluta en el Creador. El proceso de restauración nunca es en vano. Cada lucha, cada lágrima y cada prueba tienen un propósito en la obra que Dios está formando en la vida de cada uno de sus hijos. En Romanos 8:28 se nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. No hay experiencia desperdiciada cuando se pone en las manos del Padre. No importa cuán difícil haya sido el camino, ni cuántas veces se haya intentado encontrar sanación en lugares incorrectos. Dios sigue extendiendo su mano y ofreciendo un nuevo comienzo. En Lamentaciones 3:22-23 se nos asegura: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. No hay punto de no retorno para aquel que decide rendirse ante Dios. El llamado es claro: dejar atrás todo lo que impide la restauración y caminar en la plenitud de su amor. La sanación fluye cuando se elige confiar en Dios por encima de las circunstancias, cuando se deja de depender de las propias fuerzas y se permite que su gracia transforme cada área del corazón. En Apocalipsis 3:20, Jesús hace una invitación que sigue vigente hoy: aquí estoy, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. La sanación no es una promesa lejana, sino una realidad accesible. La restauración no es para unos pocos, sino para todos los que deciden caminar en la verdad.
La plenitud de Dios no es un concepto abstracto, sino una experiencia tangible para aquellos que abren su corazón y le permiten obrar. Hoy es el momento de soltar lo que ha sido una barrera y recibir la vida en abundancia que solo Él puede dar.